Hola, ¿qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarlo y en esta ocasión me estará tocando compartir con ustedes la lección número 30, titulada El Ejército Invencible. Esta lección se encuentra dentro del libro de estudio que nos encontramos analizando dentro del Ministerio de Escuela Dominical. Este libro lleva por título Historias fascinantes del Antiguo Testamento. Sin duda alguna, sé que el Espíritu Santo nos va a hablar en la lección del día de hoy como lo ha venido haciendo en las lecciones anteriores. Así que le invito a que abra sus oídos, a que abra su corazón a la palabra de Dios y que también traiga con usted su Biblia, alguna libreta para tomar apuntes y una pluma para que recuerde lo que el Espíritu Santo tiene por decirle en el día de hoy, en la lección del día de hoy. ¿Qué le parece si empezamos, hermano? Y bueno, para recordar un poco el contexto histórico que hemos venido viendo a través de las lecciones anteriores, me gustaría que recordáramos lo que sucedió en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 19. Hay tres acontecimientos que marcan pautas para lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, en la lección anterior estudiamos la forma maravillosa en que Jehová mostró su poder frente a los sacerdotes de Baal. Una vez que Jehová demuestra su poder, los sacerdotes de Baal creen en el Señor. Creen que el Señor es el único y poderoso Dios. Es increíble este acontecimiento. Es algo que tal vez en su momento no lo pueden explicar, pero gracias a Dios tenemos en la palabra que fue un acontecimiento sensacional, un acontecimiento sobrenatural. Y posterior a este acontecimiento sobrenatural, vemos la manera en la que Elías se encuentra con Eliseo. Y este encuentro marca la pauta en donde inicia un legado del llamado del profeta Eliseo. Recordemos un poco también que el profeta Eliseo tuvo un ministerio de poder. Primero que nada, fue discípulo de Elías. Y algo que me llama mucho la atención del profeta Eliseo es que al momento en el que este profeta presenció aquel gran acontecimiento de cuando el Señor tomó a Elías y lo sacó de este mundo, él pidió una doble porción de la pasión de Elías. Tal vez con este acontecimiento se pudo haber asustado, tal vez incluso con este acontecimiento pudo haber tenido miedo y pudo haber desertado del llamado a ser profeta. Pero él no tuvo miedo, sino que se armó de valor y le pidió al Señor una doble porción de la pasión de Elías. Increíble, ¿no? También algo sobresaliente que este profeta tuvo a lo largo de su ministerio fue que el Señor hizo milagros a través de él. Fue un corazón dispuesto a través del cual el Espíritu Santo obró de diversas maneras. Y el segundo libro de Reyes nos indica muchas de las maneras en las que este profeta Eliseo fue utilizado por el Espíritu Santo. Algunas de las historias se mencionan enseguida. Recordamos cómo Eliseo sanó las aguas de Jericó. También recordamos la manera en la que el Espíritu Santo, a través de este profeta, multiplicó el aceite de una viuda. Recordemos también la manera en la que Eliseo profetizó un hijo para una familia tsunamita y posteriormente este hijo fue resucitado por el Espíritu Santo. También tenemos la historia de cuando el profeta Eliseo quitó el veneno de una olla de guisado. Otro de los acontecimientos dentro del ministerio de Eliseo es que multiplicó 20 panes para alimentar a 100 hombres. Y otra gran hazaña de este hombre, de este profeta, utilizado por el Espíritu Santo, fue que sanó a Naamán de la lepra. Naamán, un hombre exitoso, un hombre de guerra, fue sanado de esta enfermedad que en ese momento le acogía. Fue tocado por el Espíritu Santo también. Y vemos la manera en la que el Espíritu Santo utiliza un corazón dispuesto, un corazón que en su momento pidió una doble pasión. Desde ahí tenemos mucho que aprender
usted y yo, hermanos. Tenemos tanto que aprender y que tomar de la vida de este profeta. Cómo el Espíritu Santo puede obrar a través de nuestras vidas cuando nosotros nos dejamos moldear por él. Y en esta ocasión, hermanos, veremos la manera en la que Dios tuvo cuidado para con este profeta y para con el pueblo. La historia del día de hoy la estaremos ubicando en el segundo libro de Reyes a partir del capítulo 6. Estaremos ubicándonos del versículo 8 en adelante. Así que le recuerdo, hermano, que traiga consigo su Biblia, lea un poco estos pasajes, refresque su memoria si es que es una historia que anteriormente ya conocía y medite en lo que el Señor y el Espíritu Santo quiere indicarle el día de hoy. Bien, ya fue por su Biblia, ya fue por su libreta y pluma para tomar apuntes. ¿Le parece que comencemos? Y antes de comenzar, hermano, me gustaría hacerle una pregunta. ¿En algún momento de su vida, en algún momento de tu vida, te has encontrado en riesgo a tal grado de perder tu vida? ¿A tal grado que ya no la librabas? ¿A tal grado que estuviste a punto de morir? Pudo haber sido algún accidente automovilístico, algún incidente en el hogar, incluso al momento de nacer, tanto las mamás como los hijos, o incluso pudo haber sido alguna enfermedad en la cual el diagnóstico no era nada favorable. ¿Cómo se sentía en ese momento que estuvo a punto de experimentar la muerte? ¿Y qué explicación le daría al día de hoy? ¿Por qué el Señor en ese momento no decidió tomar su vida? Y estoy segura que la protección divina obró en ese momento, que su protección estuvo a favor nuestro. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito y sigue teniendo un propósito vigente para su vida. Su vida no terminó ahí, al contrario. Ahí recordó usted que tiene un propósito y una voluntad del Señor, la cual debemos de cumplir, la cual estamos llamados a obedecerle. Es increíble la manera en la que Dios nos sigue protegiendo, es increíble la manera en la que Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. Y el pasaje de hoy nos habla de esa protección divina. Muchas veces parece ser invisible, pero está ahí. Y bueno, esta protección divina, me gustaría tocar 2 puntos, primeramente. El primer punto es que Dios conoce los planes del enemigo. En ese tiempo, recordemos que la situación política y social de Israel era muy inestable. Había guerras, había batallas, había luchas constantes en contra del pueblo de Israel. Y en esta ocasión, los sirios, junto con su ejército poderoso, estaban atacando a Israel. Recordemos este tema. Aquí es importante resaltar que el rey de Siria buscaba atacar y buscaba derrotar al pueblo de Dios desde un lugar estratégico. Otra cosa sorprendente, y es donde el Espíritu Santo comienza a actuar también en favor de su pueblo, es que el rey de Siria no contaba con que Jehová iba a cuidar a su pueblo. En su mente solamente existía la idea de derrotar al pueblo. Y aunque en la Biblia no nos revela el nombre exacto en donde se encontraba el campamento de los sirios, lo único que menciona el rey de Siria es que en tal y tal lugar estará mi campamento. Otro dato interesante de cómo la protección divina obra en favor de su pueblo. Otro de los datos interesantes en estos versículos del 8 al 10 es que Eliseo fue advertido por el Señor. Eliseo fue advertido de pasar por lugares peligrosos. Y una vez más nos damos cuenta cómo Dios protege a los suyos del más fatal accidente. En esta ocasión, Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel, al profeta Eliseo, del ataque de los sirios. Los estaba protegiendo de esos malvados planes que este rey tenía para poderlos derrotar y por fin acabar con este pueblo. Otro de los puntos
importantes a resaltar en esta historia es la manera en la que la intervención divina de nuestro Señor vuelve a obrar. Tal vez el ejército sirio tenía las armas más sofisticadas, tenía un armamento de guerra con el cual habían ganado algunas otras batallas. Pero nos damos cuenta una vez más que las armas del varón de Dios no son de este mundo, que son más poderosas y son las armas que utiliza el Espíritu Santo para combatir al enemigo. Aquí es bien importante, hermanos, ver la manera en la que el profeta Elías actuó. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el profeta Elías estuvo en una comunión constante y permanente con Dios. Aquí resaltamos esa necesidad de nosotros como seres humanos de estar conectados con Dios constantemente, todos los días de nuestra vida, a todas horas. No hay duda de que para poder tener el Espíritu de Dios, Eliseo estaba en constante comunión con Jehová. Y es por eso que a él eran revelados los planes que el rey de Siria tenía para contra el pueblo de Israel. Por eso conocía cuál sería el próximo paso que daría el enemigo de Israel. ¿Cómo se siente con esto, hermano? Es increíble la manera en la que Dios nos puede revelar los planes del enemigo y de esta manera nos cuida, nos protege. Otro de los puntos que me gustaría resaltar, y nos vamos a ubicar en los versículos 11 al 14 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes, es que para este punto el rey de Siria estaba frustrado. Cuando Siria creía que ya tenía a Israel en sus manos para derrotarlo por completo, sus planes se venían frustrados, porque alguien sabía de antemano dichos planes. Alguien conocía el siguiente paso que el rey de Siria quería tomar junto con todo su ejército, y así evitaba que el pueblo de Israel cayera en manos de un rey pagano. Otro de los detalles importantes en esta historia es que para este punto Eliseo fue descubierto. Eliseo fue descubierto por el rey de Siria. El rey de Siria se dio cuenta de que a través de este profeta el Señor estaba revelando los planes del ejército. Y en esta ocasión, el rey de Siria actuó y dijo: necesito que me traigan a ese profeta, necesito que me traigan a ese hombre, necesitamos apresarlo, necesitamos aprenderlo para ver la manera en la que él está sabiendo los planes que nosotros tenemos para contra el pueblo. Y para este punto, los sirios cercaron la ciudad en donde se encontraba el profeta Eliseo. Lo ubicaron, lo localizaron rápidamente e inmediatamente fueron y cercaron la ciudad. Pareciera ser que Eliseo estaba en graves problemas, pareciera ser que Eliseo se encontraba en peligro y que su vida ahí terminaría, que su ministerio también daría final con este ataque del rey de Siria. Para este punto, hermanos, me gustaría también que sigamos viendo detalladamente cómo de los versículos 15 a los versículos 23 del segundo libro de Reyes, Dios nos invita a que abra nuestros ojos. Eliseo era un siervo de Dios y vivía por fe, de eso no tenemos duda. Y solamente confiaba en Jehová, confiaba con una fe inigualable, confiaba con una fe inquebrantable, porque sabía que Jehová era el único que podía librarlo de la muerte y que también iba a librar al pueblo de un ataque terrible. Los iba a librar del ataque del enemigo. Y en este punto Eliseo se encontraba acompañado de uno de sus siervos. El primero en darse cuenta de que la ciudad estaba sitiada por completo por el ejército de Siria fue su siervo, el siervo de Eliseo. Y para este punto, un miedo, un temor se apoderó de este siervo. Y lo primero que hizo el siervo
fue, le dijo al profeta Eliseo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y me gustaría preguntarle, ¿qué haría usted si se da cuenta que se encuentra rodeado por un ejército que lo quiere exterminar? El miedo puede consumirnos, pero es increíble la manera en la que el profeta Eliseo actuó. El profeta Eliseo le dijo a este siervo, no temas, no debes de tener temor. Y es una invitación, hermanos, a que tanto nosotros como toda la iglesia necesitamos tener fe. Necesitamos tener ese espíritu de discernimiento para ver lo que Dios ve y para ser rescatados del temor del mundo. En esta ocasión el siervo tenía miedo y estaba siendo consumido por esa incertidumbre si iban a vivir o no iban a vivir. Pero recordemos que una comunión constante nos da una fe, nos da como resultado tener una visión de lo que el Señor quiere para nosotros. Nos ayuda a confiar y a seguir creyendo en esa protección divina que el Espíritu Santo tiene para con nosotros. Eliseo vivía por fe, de eso no tenemos duda, y confió en que Jehová les permitiría salir con victoria de esa situación. Otro de los detalles importantes a resaltar dentro de estos versículos es que Elías oró a Dios, Eliseo oró a Dios. Pidió que los ojos del siervo fueran abiertos para que pudiera ver el impresionante poder de Dios. Eliseo estaba bien conectado con el Señor y tal vez el siervo creía, tal vez el siervo conocía, tal vez el siervo tenía a veces sí, a veces no, algunos momentos de comunión con el Señor, pero aquí lo que ayudó fue la comunión permanente de Eliseo. Esa comunión permanente tuvo también esa cobertura para el siervo de Eliseo, esa cobertura para que el siervo fuera tranquilizado y fuera consumido por una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí es importante recordar la manera en la que Eliseo oró. Y las palabras de Eliseo fueron más o menos así. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que veas. Y esta frase, esta oración, nos invita a que nuestra oración debe ser profunda, debe ser intencional y bien aterrizada, específica. Eso le gusta al Señor. Y también nos invita a que debemos de estar en comunión con Dios para que Él nos ayude a discernir lo que desea. Si es un sí, si es un no, a tomar una decisión basada en lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos, a discernir lo bueno de lo malo, a discernir un espíritu de paz o un espíritu de temor. Y otro de los recordatorios que podemos tomar a partir de esta oración que Eliseo tuvo para con su siervo es que Dios tiene misericordia de nosotros y busca un acercamiento con su pueblo. Si bien es cierto, el profeta Eliseo estaba bien conectado con el Señor y tal vez el siervo no estaba al 100, pero este momento, esta oración fue una invitación para que el siervo creyera, para que el siervo volviera al Señor y se impregnara de su espíritu. Increíble, ¿no? Y también el profeta Eliseo nos recuerda a que debemos ser completamente espirituales. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 14, nos menciona y nos invita a que, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Fuertes las palabras del apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo nos recuerda que pueden existir dos tipos de hombres, hombres espirituales y hombres no espirituales. ¿De qué lado se encuentra usted, hermano? Vemos el ejemplo de un hombre espiritual en el profeta Eliseo. Vemos el ejemplo
de un hombre que abrió sus ojos espirituales para ver lo que el Señor quería mostrar. Y recordemos que al momento en el que nosotros abrimos nuestros ojos espirituales, nos trae misericordia, gracia y poder. Vamos a experimentar esa misericordia del Señor. Vamos a disfrutar de la gracia que solo el Espíritu Santo nos permite. Y vamos a vivir el poder del Espíritu Santo, tal y como el profeta Eliseo lo hizo a través de su ministerio. Recordemos todas esas grandes hazañas. No lo hubiera hecho solo. Lo pudo hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Otra de las cuestiones que me gustaría resaltar para este punto, hermanos, es que me gustaría que notáramos la actitud de Eliseo. Ya vimos que Eliseo oró a Dios. Vimos también que tuvo misericordia. Y en el segundo libro de Reyes, en los versículos 17 y 18 del capítulo 6, nos indica cómo el Señor escuchó la petición de Eliseo. Y algo que sucedió también sobrenatural fue que un fuego santo rodeó el lugar y los sirios fueron heridos de ceguera. Heridos hasta cierto grado porque no podían ver, pero esto ayudó a que Eliseo se acercara al ejército sirio. Se acercara con misericordia. No tuvo miedo y estas personas sirias, el ejército sirio se encontraba vulnerable porque no veían nada. Pero Eliseo tomó la decisión de no vengarse. En los versículos siguientes, Eliseo no tomó ninguna represalia, sino que los bendijo. Y también podemos ver cómo el rey de Israel ofreció un banquete para los sirios. Y a partir de ese día no hubo peligros para el pueblo de Dios. Bien pudieron haber tomado venganza, bien pudieron habérselos llevado, Eliseo se los pudo haber presentado al rey de Israel para exterminarlos por completo, para castigarlos de las peores maneras, pero el Señor puso misericordia en sus corazones. Una misericordia a tal grado que les ofrecieron comida, que los arroparon, que los cobijaron e incluso ese arropamiento y esa demostración de amor y misericordia hizo que algunos sirios volvieran al Señor, que algunos sirios creyeran en el Dios de Israel. Es increíble el plan perfecto de la protección divina que el Espíritu Santo actúa a favor de su pueblo. Para este punto, hermano, me gustaría preguntarle, ¿alguna vez usted ha deseado actuar por venganza? Tal vez alguien le hizo una mala cara, tal vez escuchó algún mal comentario acerca de usted. ¿Cuál fue su actitud? ¿Oró a Dios, tuvo misericordia y no se vengó? ¿O decidió actuar como alguien no espiritual? Es importante, hermanos, a que siempre, en cada situación, en cada momento, nuestra actitud sea como la del profeta Eliseo. Que oremos a Dios, que consultemos al Señor nuestras actitudes, que tengamos misericordia aún y de los que hablan mal de nosotros, los amemos y no tomemos venganza. Recordemos lo que el Espíritu Santo nos indica y nos invita. Su Espíritu nos invita a que procuremos estar en paz con todos. Y Romanos 12, del versículo 17 al 21, nos invita a estar en paz con todos, a no tomar venganza por nuestra propia cuenta y también nos invita a que venzamos el mal que existe en este mundo con el bien que solo podemos hacer si somos esos hombres espirituales que el Señor requiere, hombres espirituales de la talla del profeta Eliseo. Me gustaría, hermano, que seamos confrontados por el Espíritu Santo y realmente
abandonemos nuestra vieja naturaleza y tomemos la naturaleza del hombre espiritual. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos muchos ejemplos y el más grandioso de ellos es la historia de Jesús. Jesús nunca tomó venganza. Jesús siempre actuó con amor y misericordia. Así como nosotros hemos experimentado ese amor, fuimos partícipes de esa gloria, hermano. Le invito a que seamos espirituales y a que procuremos estar en paz con todos. Que dejemos los chismes, que dejemos la hipocresía, que dejemos la venganza, que dejemos el mal pensamiento y que regresemos a ser esos hombres espirituales que el Señor nos invita a hacer. Teniendo esta naturaleza de hombres espirituales, vamos a procurar estar en paz con todos. Vamos a amar hasta aquellas personas que tal vez se nos hace difícil amar. Pero el Señor nos va a permitir experimentar su paz, nos va a permitir experimentar su tranquilidad y sobre todo nos va a permitir experimentar ese amor filial, ese amor que debemos de tener los unos con los otros para ayudarnos, para engrandecer el reino y sobre todo para contagiar este mundo que tanto amor necesita. Hermanos, tenemos una tarea grande, tenemos un reto grande y el Señor nos invita a no vengarnos, a orar y a ser espirituales. Espero que haya sido de bendición esta lección y que recordemos una vez más a que cuando somos sensibles al amor de Dios, demos oportunidades para compartir el pan de vida y el agua viva con aquellas personas que nos han tratado de hacer daño. Necesitamos confiar totalmente en Dios. ¿Para qué? Para ser partícipes de esa protección divina, para tener ese ejército invisible de parte de Dios que nos protege. Que el Señor le bendiga, hermano, y una vez más le agradezco por su atención de llegar hasta aquí, su atención de aprender y su deseo de querer seguir conociendo las escrituras, profundizando en la palabra de Dios. Gracias por este tiempo, que el Señor le bendiga.